entienden por qué son salvos en Cristo. Y ellos aprenden a vivir en libertad y no se vuelven presos de los pecados. Hace un par de semanas mi hermana Ingrid decía: yo recomiendo una vez más que volvamos a enseñar estos principios a la iglesia, porque a veces la iglesia carece de una vida de fe constante, fogoso, vivaz. Y yo compartí con la hermana porque a veces creo que es necesario. A veces somos indiferentes. No hemos entendido que el Señor nos llamó para trabajar juntos, y ese era otro de los problemas de los creyentes que no son maduros. No pueden trabajar ni servir al Señor. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque no tienen edad para hacerlo. ¿Puede mi sobrino Ángel barrer ya este lugar? No. Todavía no. Es un bebé, tiene un par de meses. Pero si yo digo, Wilber puede barrer este lugar, la respuesta es sí. Estamos hablando de 22 años de diferencia. ¿Ven la diferencia? Y Dios viene y utiliza a los que están listos. Ahora, quiero preguntar en esta mañana: ¿cuántos quieren ser utilizados por Dios? ¿Y estamos dispuestos para acatar la orden del Señor, mis hermanos? Amén. Yo también. Y es preciso que nos comprometamos esta mañana precisamente con el Señor y con su causa. Sigamos. En el verso 3, que dice: claro que todo esto lo seguiremos enseñando si Dios así nos lo permite. ¿Qué está diciendo? El hombre está diciendo: claro que estamos comprometidos para seguir enseñando esos primeros principios básicos de la fe, mientras Dios nos dé vida. Cuando les cité el ejemplo de lo que compartieron en la red de pastores, solo compartí una parte, pero es interesante y alarmante. Decía un adagio chino: no le des pescado a tu hijo, enséñale a pescar. Jesús llamó a Pedro y ¿qué le dijo? Sígueme y te enseñaré a pescar hombres. ¿Cuántos de nosotros nos estamos dando a diario a esta tarea? Y he enseñado, he dicho: ore por la persona asignada, ore por su vecino si no conoce a Cristo todavía, prepárese en los grupos, ore durante la semana. Y si debes orar durante una semana, 2 semanas por la misma persona, o todo un año por la misma persona, sin dejar de cumplir la misión, sin dejar de amar. Y cuando digo sin dejar de amar, es el amor el que te va a impulsar para no y nunca dejar de hacer la obra del Señor. Habrán momentos de desánimo, habrán momentos donde estemos enfermos, como a veces les he contado. Han habido domingos como hoy, mi cuerpo me dice: no estás bien, no responderás, y quisieras estar en la cama. No vas a visitar a los hermanos esta semana. Pero mis hermanos, pongo mi cuerpo y mi mente a la obediencia de Cristo. Y eso es lo que debemos aprender a hacer. No debemos dejar que nuestro cuerpo nos mande y nos gobierne, porque si hacemos esto, nos fuimos por el otro lado. ¿Qué vamos a cosechar? ¿Qué vamos a cosechar? Ya lo saben. Ya lo saben. ¿Tengo que repetirlo? Abandonar la fe tiene sus consecuencias. Verso 4 al 6.
Una de las cosas que perdemos es que dejamos de ser amigos de Cristo. Aun cuando hayamos aprendido las enseñanzas de Jesús en el Evangelio según San Juan, cuando dijo: yo doy mi vida por mis amigos. Y algunos han probado la amistad de Cristo, pero según este escritor, estos hermanos, o muchos de ellos, habían abandonado la fe, habían abandonado su amistad con Jesús, habían dejado de alimentar su amistad con Él. Y ustedes ya saben de qué manera alimentamos nuestras amistades. ¿Cómo lo hacemos, Willy? Mensajitos, sea a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Twitter, Snapchat y un sinfín de redes sociales ahí que nos tiene conectados y muchas veces haciendo nada. Esa es la verdad, una triste verdad. Porque si utilizáramos el potencial que tienen esas redes, número uno, para salir adelante. No sé si ustedes saben que ustedes podrían hacer dinero con esas redes, pero algunos, y voy a señalar a los jóvenes en ese aspecto, que algunos pierden el tiempo allí sin entender el potencial que tienen esas redes. Podrían hacer mucho dinero, podrían tener empleo si lo quisieran, con solo de dedicar un poco de tiempo en investigar un poco más y aprender un poco más, y luego dedicarse a vivir. Pero esas son las cosas que hacemos. Pero cuando abandonamos la fe, dejamos de hablar con Jesús, dejamos de buscar a Jesús, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de buscar y llamar a nuestros hermanos. Ya no nos da sabor las cosas que hacemos en la iglesia. Eso es lo que pasa. Dos, en los mismos textos dicen: la persona que abandona la fe, entonces esa persona crucifica a Cristo una vez más. Mi hermano y mi hermana, usted no querrá crucificar al Señor Jesús una vez más. 4, han recibido al Espíritu Santo, pero le han dado la espalda. Aunque lo han probado su guianza, han escuchado su voz, pero no le importa, le dan la espalda. Anoten Hebreos 10:38. Eso es una advertencia. Eso es una advertencia. ¿Están anotando? Alumnos del Señor, ustedes son los futuros maestros. Y estamos hablando de dedicación, estamos hablando de aplicación. Dios va a usar a aquellos que se prestan, que tienen la puerta abierta, que se dedican. Y no vamos a ofrecer nuestra boca para hablar galonadas, porque estar frente a los demás no es para hablar galones, sino es para comunicar el mensaje de Dios. Y algunos dejan a un lado la importancia de escuchar la comunicación de Dios para que la comunicación a los oyentes sea efectiva. Cuando aprendemos esto, entonces la palabra del Señor impacta en la vida de la iglesia. Y yo no necesito gritar. Y yo no necesito insistir sí, pero en oración. Porque entonces me vuelvo un instrumento del Señor para bendición de su pueblo. Entonces, aún después de haber probado el regalo de Dios, las personas retroceden. Y ahí dice: mi alma no se agradará de ellos. ¿Hagan venido ellos? Amén. Lucas 9, verso 62. Nadie que después de poner su mano sobre el arado y voltea a ver hacia atrás va a ser digno de entrar en el reino de los cielos. ¿Saben qué significa? Lo inicié y luego le di la espalda. Algunos lo hacen porque llegan al Señor por intereses, y una vez que han logrado sus intereses, le dan la espalda al Señor. Pero Dios dice: mi alma no se agradará de ellos. Es importante que a través de sacrificios como estos creyentes habían sufrido, habían padecido de todo, mis hermanos. Cuando lleguemos al capítulo 11, ustedes mismos verán, muchos han sido asesinados entre ellos,
perseguidos, violentados en múltiples maneras, en múltiples formas, pero allí seguían perseverando en la fe. ¿Cuántos de ustedes han perdido algo y caminando con el Señor? Y algunos de repente han dicho, pero él camina con el Señor, pero ella camina con el Señor, ¿cómo es que le pasa estas cosas? Cuando fuimos llamados, el Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, que nosotros íbamos a sufrir por causa de Él. Y luego Él dijo, bienaventurados seréis cuando por mi causa ustedes sufran, ustedes padezcan. Así es que por favor, cuando pasemos por momentos críticos, no se quede llorando solamente, ore. Como decía un pastor hace años, el Señor nos llamó para orar, orar y orar y orar. No para llorar, 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 llorar y llorar. Es para orar. Porque el creyente debe aprender a levantar su mano en medio de las pruebas. Debe invocar la paz del Señor cuando su paz es amenazada. Romanos 5. La paz y el amor del Señor han sido derramados en nuestros, y deberíamos disfrutar esto aún en medio de situaciones complejas. Y quizás los ejemplos que voy a dar son pequeños. A veces hemos perdido uno de nuestros seres queridos. O hay momentos durante semanas, no hay que comer en casa o no hay mucho. Algunos dicen, hermano, solo tengo tajada y guineo. Hermano, dele gracias al Señor. ¿No es provisión esta? ¿No es provisión? Algunos dicen, solo tengo arroz y frijoles. Wow, dale gracias al Señor. Como le decía a mis hijos esta mañana, si quieren, yo les llevo a la borda cuando salgamos de acá. Y van a haber familias con 3 días que no tienen que comer. Y a veces nosotros pasamos lamentando que no tengo ubi, que no tengo aquello, que no tengo eso, y nos volvemos infieles para el Señor. El consejo del apóstol Santiago en el capítulo 5, verso 17: la oración del justo puede mucho. Pero ¿qué recomienda? ¿Qué nos recomienda? Si alguien está triste, cante alabanzas. Si está pasando por problemas, ore y llame a varios hermanos, a varios ancianos en la congregación, fuertes en la fe, que oren por él. Pero a veces, créanme, no hacemos nada de esto y quedamos ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Canten otra alabanza, hombre. Díganle, Señor, gracias. En medio de las tormentas sigue siendo fiel. Sigue siendo fiel. Levanto mis manos. Busquemos alabanza, cantemos al Señor, adoremos al Señor, levantemos un altar en nuestra casa y el fuego del Señor va a estar presente. Eso es lo que su palabra, mis hermanos, nos dicen a nosotros. ¿Qué debes hacer? ¿Llorar o orar? ¿Maldecir o invocar las promesas del Señor? Invocar las promesas del Señor. Arrodillarte o salir huyendo delante de Satanás y los problemas. Arrodillarnos. De esta manera ganamos nuestra batalla, mis hermanos. Basta ya de lloriquear. Yo sé que hay momentos para esto. Y cuando llegan momentos como esto, yo soy el primero que quiero llevar un pañuelo para consolar. Porque hay momentos para consolar, pero debemos crecer, y este crecimiento implica que yo aprenda a masticar los alimentos por mí mismo. Ya no dejar que mi hermano Wilber ore por mí, que pase semana tras semana para que oren por mí, porque es momento que yo aprenda a orar. Ya no solamente voy a esperar que el pastor prepare el mensaje, estudie durante la semana para instruirme. Yo también me voy a esforzar. Voy a hacer mis notas. Cuando llegue a casa voy a corroborar.
De repente el pastor estuvo equivocado en alguna cosa. Pero eso permite que nosotros crezcamos. En el libro de Hechos vemos el ejemplo de una iglesia en Berea, la comunidad de Berea, que ellos eran instruidos. Y cuando terminaban de ser instruidos, miren, ellos tomaban el tiempo para estudiar nuevamente. Ellos eran estudiosos. Esta cultura es lo que la iglesia necesita en estos días. Decían los datos que había un alto porcentaje de creyentes que nunca leen su Biblia. Dios mío, ayúdanos. Nunca leen su Biblia. Yo también utilizo el machete o la colima, como la conozcan. Y si voy a hacer un trabajo, lo primero que hago es afilar mi espada. Cuando afilo mi espada, yo solo se la enseño a la hierba. Ya hice mi tarea. El creyente debe afilarse cada día. Abamete hamana nyu bataulereru bungiu. Abamete hamana nyu balawinaruni. Mayano habadi buluru bayanoha. Anoten también a Pedro. Pedro también preocupado dijo: ay de ellos, mejor que nunca me hubieran conocido, y no que después de conocerme regresen, se aparten del Señor y regresen a su vieja vida. Ahora, mis hermanos, no estoy hablando de que tenemos responsabilidad de volver para evangelizar, para visitar a estos hermanos. Pero es lamentable cuando algunos hermanos, después de caminar tantos años, porque eso es lo que el escritor está señalando, esos creyentes tenían muchos años de caminar. El escritor de esta carta esperaba que a este momento ellos fueran maduros, ellos fueran maestros. Y le dice, en vez de ser maestros a estas alturas, todavía no están en la edad. Versos 7 al 9. Los cristianos son como terreno fértil que recibe mucha lluvia y produce buena cosecha. Anoten el Evangelio según San Juan capítulo 15 verso 4 al 5. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Pero luego dice: yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Si quieren ser productivos, deben estar conectados a mí, dice Jesús. Si no estamos conectados a Jesús, no es posible tener victoria en nuestra vida diaria. No hay victoria, hay más derrotas. Y aunque algunos le pintemos, hermanos, sí, ando fogoso, pero debajo de la plantilla de Satanás. Sí, porque algunos piensan que es animismo. El animismo ha crecido en la iglesia. Las ganas de que las personas se sientan bien por hacer algo, a veces vienen a los cultos no tanto porque quieren buscar a Dios y encontrar a Dios. Vienen a los cultos por querer sentirse bien consigo mismo. Y luego dicen: ya cumplí. Animismo. Hacen cositas porque creen que es el Espíritu Santo, pero nada que ver. El Espíritu está dispuesto siempre. Y la palabra aquí nos dice: esto es carne, esto no es leche, esto es carne, es para usted. Debe aprender, debe esforzarse, debe cambiar su forma de pensar, debe entender que la tierra que somos en el Señor la vuelve una tierra fértil. Es usted es una tierra fértil. Y por eso quiero sembrar en usted cada día. Porque el Señor va a cosechar a lo grande de usted. ¿Está conmigo? Así es que sáquese de su mente lo que hasta ahora sabe o le han dicho. Usted es una tierra fértil en el Señor. Y ahí mismo lo dice. Por favor, lean esos textos cuando lleguen a casa. Mediten en ellos durante esta semana. La tierra fértil produce mucho fruto, y no cualquier fruto, sino fruto bueno. ¿Saben qué significa? Representa al creyente que evangeliza, al creyente que comparte su fe, al creyente que comparte su fe, al creyente que comparte su pan con los demás, al creyente que invita a alguien a beber un vaso de agua solamente para compartir de Jesús con él. Son personas que abren sus casas para otros, son hospedadores. Esa
Esas son las señales de la madurez que nos habla acá. Producen mucho buenos frutos. Las personas vienen a los pies de Cristo por causa del testimonio de ellos. Sus patrones se preguntan: ¿cómo es que usted siempre está contenta? ¿Cuál es tu secreto? Sus amigos van a preguntarse: compa, ¿y cómo es que usted ha cambiado? Y usted no le va a ocultar el secretito, ¿no? Usted va a compartir con ellos: la razón de mi gozo se llama Jesús. Pero si no vivimos a la altura de Jesús, entonces las personas no van a ver diferencia entre el hombre de ayer y el hombre de hoy. Y la palabra del Señor declara: los que están en Cristo, nueva criatura son. Mi hermano, quiero sembrar en usted, en su mente, esta palabra en esta mañana, diciéndole: usted debe vivir conforme al estilo de la vida que Jesús nos dejó para nosotros. Amigable, respetuosos, que buscan el bienestar de los demás, procuran el bien común, no solo piensan en ellos, no son egoístas. Se unen a la iglesia y a la visión de la iglesia. Dicen: vamos a trabajar, aunque nos cueste, pero vamos a trabajar, porque están involucrados en la visión de la iglesia de Cristo. Por último, no son mezquinos ni con su vida, ni con su dinero, ni con su tiempo para el Señor. Y ese es otro grave problema de la iglesia de hoy. Creo que mencioné un poco de esto la semana pasada. Hay muchas de nuestras iglesias hoy que el pastor no puede tomar pero ni un refresco. No, créanme, nos reímos, pero es la verdad. Porque no hemos aprendido a despojarnos de nosotros mismos. No sabemos ofrendar, y si ofrendamos es una lempira. Dime, ¿dónde el pastor va a comer o va a comprar baleada por $1? Dime, y yo voy corriendo para allá con toda mi familia. La verdad es que no. Pero gastamos de 25, 50 en recargas, en los planes que duran semanas tras noches. No estoy diciendo que está mal, es su libertad, pero la palabra del Señor le llama a ser fiel con su Dios. ¿Cómo agradeces la salvación que Cristo te entregó? ¿Siendo infiel? No. Debemos despojarnos de nosotros mismos. Debo agradecer al Señor porque nosotros, creo que como iglesia, estamos aprendiendo, pero todavía nos queda mucho por aprender. Creo que hemos logrado llegar hasta acá porque cuando hemos dicho vamos a trabajar, los hermanos nos ponemos de acuerdo y trabajamos. Pero todavía tenemos sueños, tenemos planes. Y por favor les invito a que dediquen su vida al servicio de Cristo cada día. Despójense de sí mismo. Cuando aprendan a hacer esto, van a entender qué significa ser tierra fértil. El Señor te prosperará a ti, a tu familia. Las promesas del Señor se cumplirán en ti y en tu generación y en tu descendencia. Pero debemos despojarnos de nosotros mismos, como decía ahí, de todo peso de pecado que nos arrastra y que nos persigue cada día. Díganle a la maldición: hasta aquí. Díganle a Satanás: hasta aquí llegué contigo, no más. A partir de ahora viviré y serviré para Cristo. Gloria sea al Señor, mis hermanos. Por favor, oren conmigo. Amado Padre, no estaríamos aquí si no fuera por ti. Gracias por estas bellas enseñanzas, por estas bellas palabras que dejas archivada para tu iglesia, para corregirla, para guiarla hacia la madurez, para levantarle el ánimo y para encenderla con el poder de tu Santo Espíritu. Padre, en esta mañana levantamos nuestras manos y nuestras voces. Decimos: en el nombre de Jesús nos levantamos para ti. Nos levantamos para tu gloria. Decidimos una vez más, Señor, hacer este pacto contigo desde ahora en adelante, dejando atrás todo peso de pecado que nos asedia, aún las luchas, aún las tentaciones, aún las pruebas tan difíciles que a veces, Señor, enfrentamos. Tu palabra también declara que juntamente con la prueba nos das la salida. No importa, mis hermanos, no importa en qué fango tú has caído, no importa en qué tipo de lodo te has caído, el Señor promete levantarte de allí. Créale al Señor,
No abandones esta fe, no abandones esta esperanza. Déjate ministrar por el Señor ahí donde estás. Dile: ministrame, Señor, ministra mi vida una vez más, porque no quiero seguir siendo el mismo. Ya no quiero depender de mí, quiero aferrarme a esta fe, aferrarme a esta palabra y vivir por ti y para ti. Gracias, Jesús. Señor, bendigo tu iglesia en esta mañana. Pido que tengan victoria en su caminar diario en esta semana, que sean fortalecidos en ti en el poder de tu Espíritu, que no caminen sin tu presencia, igual que Moisés no quería caminar sin tu presencia. Permítenos hoy vivir, experimentar esta presencia. Permítenos caminar y vivir por esta palabra. En nombre de Jesús. Amén.